En menos de 24 horas, el ejército mexicano logró detener a dos de los líderes más importantes de una de las facciones más violentas de Cárteles Unidos en Michoacán. Primero cayó Luis Enrique N., alias el Recinco o el Huicho, y apenas un día después, en un operativo por tierra y aire en la localidad de Imbarácuaro, cayó Alfonso Fernández Magallón, conocido como Poncho la Quiringua, líder del Cártel de los Reyes, y uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos, por quien el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta $5 millones. La reacción del cártel fue inmediata y violenta. Bloqueos carreteros en al menos 5 municipios de la región occidente de Michoacán, incendios de vehículos, y la interrupción de los principales corredores hacia una de las zonas productoras de aguacate más importantes del país. Este video reconstruye la historia completa detrás de esta doble captura, con toda la calma y el detalle que merece un caso de esta magnitud. Vamos a explicar quién es realmente Poncho la Quiringua, cómo se convirtió en uno de los líderes más buscados de Cárteles Unidos, por qué Estados Unidos puso precio a su cabeza desde hace años, y qué significa su detención dentro de la guerra que Cárteles Unidos sostiene contra el CJNG, por el control de una de las regiones más disputadas de todo México. Si te interesa entender de verdad quién es este operador y por qué su caída representa un golpe tan significativo, este video es exactamente para ti. Suscríbete a este canal ahora mismo si todavía no lo has hecho, porque aquí no repetimos el boletín oficial sin desarrollarlo. Te explicamos el contexto completo de esta captura, la historia criminal detrás de Poncho, y por qué su detención se conecta directamente con la guerra territorial más sangrienta que vive Michoacán en este momento. Vamos a repasar 8 puntos clave hoy. Primero, quién es exactamente Alfonso Fernández Magallón y cómo se convirtió en líder del Cártel de los Reyes. Segundo, su origen como líder de autodefensas en 2013 y cómo esa historia se transformó con el tiempo. Tercero, los detalles del operativo militar que llevó a su detención en Imbarácuaro. Cuarto, ¿por qué Estados Unidos ofrecía $5 millones por su captura y desde cuándo lo perseguía la justicia estadounidense? Quinto, la detención de El Recinco apenas un día antes y por qué ambas capturas están directamente conectadas. Sexto, los bloqueos y la reacción violenta del cártel tras la detención. Séptimo, el papel del Cártel de los Reyes dentro de la estructura más amplia de Cárteles Unidos y su guerra contra el CJNG. Y octavo, ¿qué representa esta doble captura dentro del mapa criminal actual de Michoacán? Quédate hasta el final porque cerramos con un dato clave sobre su relación con el Abuelo Farías, otro de los líderes más buscados de la región. Antes de continuar, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana, porque aquí desarrollamos estas historias con el contexto completo que merecen, sin quedarnos jamás en la superficie del titular del día. Empecemos por entender quién es realmente Alfonso Fernández Magallón. Conocido públicamente como Poncho la Quiringua, Comandante Poncho o Poncho Quiringuas, es identificado por las autoridades federales como el actual líder del Cártel de los Reyes, una de las células delictivas que conforman la organización conocida como Cárteles Unidos. Su historia dentro del crimen organizado en Michoacán no es reciente en absoluto. En 2013 encabezó el levantamiento de autodefensas en el municipio de Los Reyes para confrontar directamente a los Caballeros Templarios, la organización criminal que dominaba entonces buena parte del estado. Ese origen como líder de autodefensas resulta fundamental para entender su trayectoria completa. Muchos de los grupos de autodefensa que surgieron en Michoacán durante esa época, presentados originalmente como movimientos ciudadanos de resistencia legítima contra el crimen organizado, terminaron años después convirtiéndose ellos mismos en estructuras criminales plenamente consolidadas, controlando territorio, extorsionando a productores locales y disputándose plazas con la misma lógica de violencia que en su momento decían combatir. Poncho la Quiringua es uno de los ejemplos más claros y mejor documentados de esa transformación completa. Piensa en lo que implica esa evolución. Un hombre que en algún momento se presentó ante su comunidad como defensor frente al crimen organizado, terminó consolidando con el tiempo su propia estructura criminal, replicando exactamente las mismas dinámicas de extorsión, control territorial y violencia que originalmente había combatido. Esa transformación no es exclusiva de este caso. Se ha repetido en distintas regiones de Michoacán a lo largo de la última década.
y confirma lo difícil que resulta para el Estado mexicano garantizar que los movimientos de autodefensa civil no terminen finalmente convertidos en nuevas estructuras de poder criminal. Según reportes de inteligencia y operativos federales, Poncho encabezaba la estructura criminal del Cártel de los Reyes, brazo armado del Cártel de Tepalcatepec en la región occidente de Michoacán, con control territorial específico en los municipios de Los Reyes, Cotija, Tocumbo y Peribán. En esa zona coordinaba actividades de extorsión, trasiego de drogas, despojo de tierras y cooptación de autoridades locales. Su nombre también ha sido vinculado a la operación logística de redes de entrenamiento paramilitar en zonas rurales, con la participación de excombatientes centroamericanos y colombianos, lo que confirma un nivel de sofisticación militar muy superior al de un simple grupo de sicarios locales operando de forma improvisada. Además, según las autoridades, Poncho es considerado presunto responsable de diversos ataques con drones explosivos contra personal militar. Ese dato específico resulta sumamente relevante, porque confirma que el conflicto en esa región de Michoacán ha escalado hacia el uso de tecnología militar avanzada, algo que hace apenas algunos años era prácticamente inexistente en la guerra entre cárteles mexicanos, y que hoy representa uno de los mayores desafíos operativos para las fuerzas federales desplegadas en la zona. Si te interesa este tipo de análisis con contexto histórico real, suscríbete ahora mismo. Vamos a entrar en los detalles exactos del operativo militar que finalmente logró su detención después de años de persecución. La detención de Poncho La Quiringua se llevó a cabo en la localidad de Imbarácuaro, municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán, como resultado de trabajos de inteligencia realizados por la 12 Región Militar. El operativo, confirmado por el propio secretario de Seguridad Omar García Harfuch, fue ejecutado por personal del Ejército Mexicano por tierra y aire. Durante la acción también fueron detenidas otras 2 personas adicionales. Ese uso combinado de fuerzas terrestres y aéreas resulta particularmente relevante para entender la complejidad real de este tipo de operativos. No hablamos de una simple detención en un retén de carretera, sino de una operación coordinada que probablemente incluyó vigilancia previa desde el aire, despliegue simultáneo de tropas terrestres y un nivel de planeación logística que refleja meses de seguimiento de inteligencia antes de la ejecución final del operativo. Harfuch detalló públicamente que el detenido contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín, y que además las autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su detención. Ese dato sobre la recompensa estadounidense no es nuevo. Desde agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había confirmado la existencia de una acusación formal contra Poncho La Quiringua y otro operador conocido como el Huicho de los Reyes, por participar en una conspiración para distribuir drogas y por el uso de armas de fuego en actividades ligadas al narcotráfico. Fernández Magallón era además requerido por una corte de Columbia, en Estados Unidos, por delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego desde julio de 2023. Es decir, este operador llevaba años enteros siendo perseguido tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses, logrando evadir la captura durante todo ese tiempo, mientras continuaba operando y consolidando su control territorial en la región occidente de Michoacán, incluso mientras aparecía públicamente en eventos sociales de la región. De hecho, apenas en abril de 2025, Poncho La Quiringua fue captado en primera fila durante un concierto de narcocorridos del cantante Panchito Arredondo, realizado en la Unidad Deportiva Municipal de Los Reyes, Michoacán. Ese tipo de apariciones públicas resultan reveladoras, confirman el nivel de control territorial y la sensación de impunidad con la que este operador se movía dentro de su zona de influencia, asistiendo abiertamente a eventos masivos sin mayor preocupación por ser detectado o detenido por las autoridades correspondientes en ese momento específico. Si amas este tipo de reconstrucción con datos verificados, suscríbete ahora mismo a este canal. Vamos a entrar en el dato que conecta esta captura con la detención de El Recinco apenas un día antes de este operativo. Este es exactamente el punto que hace tan relevante esta historia en este momento específico.
Apenas un día antes de la captura de Poncho, las autoridades habían detenido a Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como el Re-5 o el Huicho de los Reyes, identificado como presunto líder de Cárteles Unidos, durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa detención generó de inmediato al menos 5 bloqueos carreteros en los municipios de Los Reyes, Peribán y Tocumbo. Fíjate en la importancia de esta conexión. Según reportes de inteligencia, el Re-5 y Poncho la Quiringua trabajaban de forma directa y coordinada dentro de la misma estructura criminal, respondiendo ambos a mandos superiores como Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo Farías, dirigente del cártel de Tepalcatepec. Es decir, en un lapso de apenas 24 horas, las autoridades federales lograron detener a 2 de los principales operadores de la misma organización criminal, lo que representa un golpe extraordinariamente significativo contra la estructura completa de mando del Cártel de los Reyes en esa región del país. Ese tipo de dobles capturas en periodos tan cortos de tiempo no ocurre por casualidad. Generalmente refleja meses de trabajo de inteligencia coordinado, seguimiento simultáneo de distintos objetivos dentro de la misma organización, y probablemente el aprovechamiento de una ventana de oportunidad operativa específica que las autoridades federales decidieron explotar de forma consecutiva antes de que la organización pudiera reaccionar y reorganizar sus medidas de seguridad interna tras la primera detención. Pensemos también en lo que significa este tipo de golpe simultáneo desde la perspectiva puramente operativa de la organización criminal afectada. Perder a 2 mandos importantes en apenas 24 horas obliga a cualquier estructura criminal a reorganizar de emergencia su cadena de mando, a reforzar medidas de seguridad para el resto de sus operadores restantes y a decidir rápidamente quién asumirá el control territorial que estos 2 líderes dejaron vacante. Todo esto mientras enfrenta simultáneamente la presión mediática y la reacción de sus propios simpatizantes en la región. Si te interesa entender estas conexiones entre operativos que ocurren en días consecutivos, suscríbete ahora mismo. Vamos a explicar la reacción violenta que generó esta doble captura en distintos municipios de Michoacán. Como suele ocurrir cuando se detiene a un líder criminal de este nivel en Michoacán, la respuesta del cártel fue inmediata. Presuntos integrantes de la organización instalaron bloqueos en las carreteras Jacona-Los Reyes Peribán, Los Reyes Uruapan y Uruapan Peribán. En el acceso a Peribán incendiaron un camión de transporte foráneo, lo que interrumpió por completo la circulación en uno de los principales corredores de la zona productora de aguacate más importante de la región. Según el reporte del 5 de Michoacán, los cierres se ubicaron específicamente sobre la carretera Jacona-Los Reyes, a la altura del puente Tocumbo, en la desviación a Imbarácuaro, sobre la carretera Los Reyes Peribán, en el acceso a Peribán, a la altura de Los Laureles, en el entronque a Pamatácuaro, sobre la carretera Los Reyes Uruapan, y en la glorieta de San Francisco Peribán, en la carretera Uruapan Peribán. Esa concentración de bloqueos interrumpió los principales accesos por carretera hacia Los Reyes y Peribán, afectando directamente la circulación en todo el corredor del occidente michoacano. Piensa en la magnitud real de esta reacción. No hablamos de un solo bloqueo aislado en una carretera secundaria, sino de una respuesta coordinada en al menos 5 puntos distintos, abarcando varios municipios completos de forma simultánea. Ese nivel de capacidad de reacción confirma que, a pesar de la caída de 2 de sus principales líderes en menos de 24 horas, la estructura operativa del Cártel de los Reyes en esa región conserva todavía una capacidad logística considerable para movilizar gente y generar caos en la zona de forma casi inmediata tras cada detención de alto perfil. Esa capacidad de reacción tan rápida y coordinada resulta particularmente preocupante para las autoridades locales, porque implica que la organización mantiene canales de comunicación efectivos entre sus distintas células, capacidad de movilización de personas armadas o simpatizantes en cuestión de horas, y control suficiente sobre puntos estratégicos de la red carretera regional para poder bloquearlos de forma casi simultánea en distintos municipios, sin coordinación previa aparente por parte de las autoridades de seguridad pública. Si te interesa entender el contexto completo de la violencia en Michoacán, suscríbete ahora mismo a este canal. Vamos a explicar el papel específico del Cártel de los Reyes dentro de la estructura más amplia de Cárteles Unidos.
El Cártel de los Reyes es identificado como una célula regional con fuerte arraigo local, que opera bajo la estructura general de Cárteles Unidos y responde directamente a mandos como el propio LR5 y el Abuelo Farías. Cárteles Unidos, a su vez, es la organización que sostiene desde hace años una guerra territorial constante contra el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de distintas zonas estratégicas de Michoacán, particularmente en la región conocida como Tierra Caliente. El gobierno de Estados Unidos ofrece recompensas que suman $26 millones por información que lleve al arresto de 5 líderes distintos de Cárteles Unidos, lo que confirma el nivel de prioridad que Washington le ha dado a esta organización específica dentro de su estrategia de combate al narcotráfico en México. Fernández Magallón es acusado además de reclutar exmilitares y policías colombianos para fortalecer la resistencia armada de su organización frente al CJNG, lo que confirma una vez más el nivel de profesionalización militar que ha alcanzado este conflicto territorial en la región. Ese dato sobre el reclutamiento de excombatientes extranjeros resulta especialmente relevante para entender la escalada real de este conflicto. No hablamos de un enfrentamiento entre pandillas locales armadas de forma improvisada, sino de organizaciones que han incorporado personal con entrenamiento militar formal, adquirido en conflictos armados en otros países de la región latinoamericana, para fortalecer sus capacidades tácticas frente a un rival tan poderoso como el CJNG. Esa incorporación de mercenarios extranjeros convierte el conflicto en Tierra Caliente en uno de los más sofisticados militarmente dentro del panorama completo del crimen organizado mexicano actual. Es importante señalar también que Alfonso Fernández Magallón era considerado uno de los principales socios de Juan José Farías Álvarez, el Abuelo Farías, dirigente del cártel de Tepalcatepec, por quien las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa todavía mayor de $10 millones. Esa cifra específica confirma el nivel jerárquico relativo dentro de la estructura completa de Cárteles Unidos. Mientras el Abuelo Farías ocupa una posición de liderazgo aún más alta, Poncho Laquiringua operaba como uno de sus socios y operadores de mayor confianza en la región occidente del estado, encargado directamente del control territorial en los municipios bajo su mando. Esa jerarquía específica dentro de la organización sugiere que, aunque la captura de Poncho representa un golpe significativo, la estructura de mando superior de Cárteles Unidos en la región permanece todavía activa, con el Abuelo Farías al frente. Lo que abre la pregunta lógica sobre quién podría intentar ocupar el espacio de poder que Poncho y el R5 dejan vacante tras sus respectivas detenciones consecutivas. Si amas este tipo de análisis sobre la estructura completa del crimen organizado en Michoacán, suscríbete ahora mismo a este canal. Vamos a cerrar con una reflexión sobre lo que representa toda esta historia dentro del panorama actual del conflicto en la región. La historia completa de esta doble captura revela varios elementos importantes sobre el estado actual del conflicto en Michoacán. Primero, confirma que la guerra entre Cárteles Unidos y el CJNG por el control de Tierra Caliente sigue plenamente activa y que las autoridades federales continúan enfocando recursos de inteligencia militar significativos para debilitar a ambos bandos de forma simultánea. Segundo, confirma que la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en la persecución de estos objetivos prioritarios sigue siendo constante, con recompensas millonarias que incentivan la generación de información de inteligencia sobre estos operadores de alto perfil. Y tercero, confirma que incluso cuando se logran golpes significativos contra la cúpula de liderazgo de una organización como el Cártel de los Reyes, la capacidad de reacción violenta inmediata mediante bloqueos e incendios demuestra que la estructura operativa completa todavía no ha sido desarticulada en su totalidad. Ese patrón, capturas de alto perfil seguidas de reacciones violentas inmediatas por parte de la organización afectada, se ha repetido en distintos casos previos en Michoacán, incluyendo la captura de El Botox, extorsionador de limoneros responsable del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, que también generó bloqueos en la región de Apatzingán meses antes. Eso confirma que la violencia reactiva tras detenciones de alto perfil no es un fenómeno aislado, sino una constante estructural en la forma en que operan estas organizaciones criminales en el estado, sin importar qué tan diferente sea el perfil específico del operador detenido en cada caso particular. Ese patrón repetido resulta especialmente revelador cuando se analiza en conjunto a lo largo del tiempo,
porque sugiere que las organizaciones criminales en Michoacán han desarrollado protocolos internos de reacción bastante estandarizados frente a la pérdida de cualquiera de sus líderes principales. Bloqueos inmediatos en puntos estratégicos, incendios de vehículos para generar impacto mediático y presión social, y una demostración de fuerza que busca enviar el mensaje de que la organización sigue plenamente operativa a pesar de la detención de su liderazgo visible. Déjame cerrar con algo que realmente quiero que te lleves de este video. La detención de Poncho Laquiringua, apenas un día después de la captura de El Recinco, representa uno de los golpes más significativos contra la cúpula del Cártel de los Reyes en los últimos meses, y confirma que Estados Unidos y México mantienen una coordinación activa y sostenida para perseguir a los líderes de Cárteles Unidos que representan objetivos prioritarios en ambos países. Sin embargo, los bloqueos y los incendios registrados de forma inmediata tras esta captura confirman también que la organización conserva todavía capacidad operativa considerable en la región y que la verdadera desarticulación completa de esta estructura requerirá seguimiento sostenido contra el resto de sus mandos, incluyendo figuras de mayor jerarquía como el abuelo Farías, que hasta el momento sigue en libertad. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de análisis completo sobre el conflicto criminal en Michoacán, suscríbete a este canal ahora mismo sin esperar más tiempo. Activa la campana para no perderte ninguno de los próximos análisis sobre este mismo tema. Comparte este video con alguien que necesite entender el contexto completo detrás de estas capturas, más allá del titular rápido que repiten los medios tradicionales sin ningún desarrollo real. Y escríbeme en los comentarios si crees que la captura de el abuelo Farías será el siguiente gran golpe contra Cárteles Unidos en Michoacán. Nos vemos en el próximo video.